¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa más, su programa favorito de rutas y retos de legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general y lo hace posible la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario. En su turno vespertino, soy su amigo Juan Negrete y estoy muy contento, muy honrado porque el día de hoy vamos a platicar con un grande del derecho. Y digo grande en toda la extensión de la palabra porque es un abogado muy connotado, tanto en México como en Estados Unidos. Es un hombre que su formación viene de parte de estos dos países, trabajando tanto en Texas y también aquí en México, en la Ciudad de México. Es un abogado especialista en temas de derecho civil, mercantil, corporativo, materia de arrendamiento y también, por qué no decirlo, derecho fiscal, ya que el tema que vamos a hablar el día de hoy pues tiene que ver con la obligatoriedad de las asambleas y su impacto fiscal, es decir, qué tanto o qué mucho debe ser obligatorio para todas las sociedades mercantiles cumplir con estas asambleas y de no hacerlo, pues en qué problemas nos podríamos meter. Pues vaya, estas preguntas y otras nos las va a ir contestando nuestro gran invitado. Sea bienvenido, querido maestro Miguel Antonio Saucedo Ramírez. Gracias por su tiempo y por estar con nosotros. Mi estimado Juan Antonio Negrete, te agradezco muchísimo la invitación. La verdad es un placer para mí estar con ustedes, un grupo de jóvenes muy entusiastas que tienen una idea totalmente innovadora. Este tipo de foros ayuda mucho para que todos los estudiantes y profesionales de derecho, e inclusive público en general, pues estén enterados de temas muy importantes que les sirven para su día a día e inclusive no nada más en lo personal, sino en sus propios negocios. Fíjate que este tema que tú tratas creo que es un punto sumamente importante que desafortunadamente hay veces que se queda un poco olvidado o inclusive en el tintero de las empresas. ¿Cuántas veces hemos creado una sociedad anónima, una sociedad mercantil en general, y no tenemos cuidado, no tenemos la precaución de revisar cuáles son nuestras obligaciones corporativas? Una de las más importantes de las obligaciones que tenemos es la celebración de las asambleas anuales, el mantener los registros de nuestros libros de asambleas, nuestros libros de registros de accionistas, tener perfectamente estructurado nuestro capital social. Nosotros normalmente, hablando coloquialmente, cualquier persona, cuando vamos ante un notario o ante un corredor público para la constitución de una sociedad mercantil, pues lo que nos dan es un pequeño formato donde nos indican quiénes son los socios, cuál es el capital, qué denominación le quieres poner. A ver, dame 3 o 5 nombres para pedir el permiso en economía. Pero el día que se firma, nos olvidamos de la sociedad y de la escritura constitutiva y vamos y la guardamos en un cajón y se queda ahí por algún tiempo. ¿Cuándo la volvemos a sacar? Cuando por alguna necesidad tenemos que ir a abrir la cuenta de cheques o tenemos que ir a hacer el alta ante el SAT de nuestra empresa para poder tener nuestras claves y nuestros certificados liberados para poder emitir facturación. Y nuevamente volvemos a guardar nuestra constitutiva, que en muchas ocasiones incluso hasta se llega a extraviar ese documento. Sabemos que es un documento que es fácilmente reponible, porque se puede pedir una o dos copias, las que queramos certificadas o inclusive testimonios, pero no ponemos especial cuidado en el tema de las asambleas. Nos preocupamos mucho por la parte contable, por el tema fiscal, por tener perfectamente estructuradas nuestras declaraciones de impuestos. Pero hay una cuestión que es muy importante, que el mismo Código de Comercio nos obliga, en el artículo 33, 34 y 36, es que todos los comerciantes tienen obligación de conservar sus libros donde hacen sus operaciones. Y entiéndase todo esto conforme a la Ley de Sociedades Mercantiles, libros de actas de asambleas, libros de registro de accionistas, la constancia de las actas de los consejos de administración y en particular ya con las cuestiones fiscales, el tener perfectamente identificados a los mismos socios de la empresa. ¿Esto qué implica? Ya con las nuevas reformas fiscales, donde nos obligan a tener un estricto registro de quiénes son los accionistas de la sociedad, ya no podemos tener la posibilidad de llevar o no nuestro registro de accionistas. Es una obligatoriedad, no nada más de la misma Ley de Sociedades Mercantiles y del Código de Comercio, sino también del mismo Código Fiscal de la Federación.
Vamos a entender un poquito el antecedente de lo que era una sociedad anónima. El origen era una sociedad donde los socios se desconocían. Pues era una sociedad anónima. En el año de 1984, si no mal recuerdo, se modifica la ley de sociedades mercantiles y se elimina la figura de los títulos accionarios al portador y se otorga la obligatoriedad a todas las sociedades anónimas de cambiarlos a nominativos en forma obligada. ¿Esto qué significaba? Que aquella sociedad que tuviera títulos al portador bajo este esquema ya no podían tener valor y todas deberían tener un nombre y apellido. Cada acción debería tener un titular perfectamente identificado. Y esto era por un tema de carácter fiscal para poder identificar quién era la persona que efectivamente podía cobrar o no dividendos y a quién se le tenía que efectuar la carga fiscal del pago del impuesto sobre la renta en base a ese propio dividendo. Esa estructura cambia el sentido de la misma sociedad anónima, ya no se vuelve tan anónima, ya tienen nombre y apellido los accionistas, y hoy por hoy, con la nueva disposición fiscal de este año, se exige que tengamos plenamente identificados. Ya desde hace tiempo atrás, obligaba a la sociedad a que todos los accionistas tuvieran identificado su registro federal de contribuyentes en las asambleas. Ya no podíamos formalizar asambleas si no se identificaba plenamente en la lista de asistencia el registro federal de contribuyentes. Poco a poco estamos viendo que el tema fiscal se está entrelazando con el tema de sociedades mercantiles. Sí hemos vivido una problemática pragmática en la cual el lavado de dinero y actos delincuenciales han ido abarcando este tipo de figuras jurídicas, cualquier tipo de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, de comandita simple, comandita por acciones y las demás que tenemos inclusive de carácter financiero. Estas tipos de disposiciones van enfocadas a tratar de evitar ese tipo de evasiones de carácter fiscal. Como consecuencia, el mismo Código Fiscal de la Federación te establece en su artículo 26 que existe la obligatoriedad por parte del contribuyente de conservar perfectamente todos sus registros contables. Dentro de los registros contables también se consideran a estos mismos libros de registros de asambleas y registro de accionistas. Vamos a recordar que tenemos dos caracteres de asamblea, la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. Normalmente, una asamblea ordinaria se debe celebrar en forma obligatoria cada año, al término del periodo fiscal. Nuestro periodo fiscal termina en el mes de diciembre, el día 31, y ahí empieza ya nuestra obligatoriedad de celebrar la asamblea. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Pues cuando tenemos preparada nuestra declaración de impuestos para poder rendirle a los accionistas la información de cuál es nuestro balance y nuestro de resultados de la sociedad durante el periodo fiscal previo. En esta misma asamblea se tiene que presentar ese balance, validar los estados financieros de la sociedad. Esto es parte de una obligación contable y fiscal que se tiene, que te puedo comentar que un 80% de las sociedades no cumplen el llevar a cabo sus propias asambleas ordinarias para validación de estados financieros. Es un tema muy alarmante. Por otro lado, el libro de registro de accionistas. Sin ánimo de no equivocarme, yo sí te puedo comentar que en un 60% ni siquiera se emiten los títulos accionarios una vez que se constituye una sociedad. Y los libros de registro de acciones menos se llevan a cabo. Movimientos accionarios, movimientos de incremento o disminución de capital social son obligatorios esos, evidentemente, pero la realidad de una sociedad, económicamente hablando en cuanto al capital, normalmente nunca se actualiza. Tú puedes encontrar grandes corporativos que tienen capital social 25,000 pesos, 50,000 pesos, y son grandes corporativos. Esa realidad no coincide con su realidad estatutaria o la realidad incluso del propio capital social. En un acto de revisión de la propia autoridad fiscal, puede generar incluso una problemática muy severa, porque se puede entender que no hay un cumplimiento cabal en cuanto a su propia contabilidad. Tendríamos incluso discrepancia fiscal. No es posible que tú tengas una empresa que tienes un volumen de facturación o un volumen de ingresos anual de 5 millones de pesos y tengas un capital social de 25,000 pesos. No es posible que hayas tenido declaraciones anuales periódicas
por cierto volumen de dinero y no tengas tu validación de estados financieros hacia tus accionistas. Yo no podría entender como autoridad fiscal cómo es posible que entregaste cierta cantidad de dividendos a tus socios si nunca validaron estados financieros en la asamblea ordinaria de accionistas que se debió haber llevado en forma anual. Yo, autoridad fiscal, ¿cómo puedo considerarte que eres una sociedad creada en el año de 1995 y no tienes una sola asamblea de validación de estados financieros? Y tienes presentados tus declaraciones periódicas. Te pido el registro de accionistas y tienes registrados a los últimos, pero históricamente tuviste 5, 6, 7 movimientos de los cuales no tenemos seguimiento. Ese es el tema que hoy por hoy se está complicando y que en forma práctica, cuando nos llega a veces un cliente con una sociedad para celebrar alguna asamblea de aumento de capital y revisas todos los antecedentes, te das cuenta que la misma sociedad no está regularizada, que tienes que validarla, pero si empiezas a entrar en un tema un poco transparente, decir, bueno, ¿cómo es posible que en una asamblea validaste 15 años de estados financieros porque no los habías validado? Entonces, tienes que entrar con la reingeniería corporativa para poder empezar a regularizar una sociedad como esta. ¿Cuál es el tema de recomendación? Pues de entrada, que cada empresa, que cada socio, cada administrador, revisen dónde está posicionado. Si tiene o no sus asambleas ordinarias, si tiene o no libro de registros, si tienen o no libro de registro de acciones, si emitieron o no los títulos. Y no nada más a lo mejor por un tema incluso corporativo. ¿Qué pasa cuando los socios fallecen y no se cuenta con el título accionario? Muchas ocasiones, los herederos, sean testamentarios o intestados, desconocen la existencia de los títulos. Y empieza a haber un arrebato entre los mismos socios de qué hacer con este tipo de acciones. Yo creo que es un tema sumamente simple, que se hace más por descuido y por no tener conocimiento de esta obligatoriedad, y se va dejando a un lado, y poco a poco se está generando una bola de nieve para una sociedad que debió haber sido algo muy sencillo poderlo resolver desde un principio. Ese es un tema que me alarma un poco. O sea, estos datos, por ejemplo, de que el 80% casi de los que constituyen sociedades no cumple, pues creo que es es decir, con la regularidad de las asambleas, creo que es un tema muy alarmante, más ahorita que ya tenemos una reforma que va a iniciar, bueno, que ya entró en 2020, donde se crea un 5A en el Código Fiscal que habla de la razón de negocios, en donde pues si no cumples con esta razón de negocios, donde no demuestres el beneficio fiscal, pues obviamente vas a tener un problema muy certero y esto se va a conectar con las asambleas. Digo, no quisiera agotar ahorita el tema, sino más adelante sacarlo. Maestro, este tema generó mucha expectativa en los grupos con universitarios que tenemos, pero pues recordando, nos escuchan estudiantes de la UNAM que están estudiando, otros que ya egresaron, nos escuchan del interior de la República, de las autónomas, de las privadas y en Latinoamérica. Entonces, de unas preguntas que nos mandan es, por favor, si nos puede definir usted o cómo nos podría entrar en contexto de qué debemos entender por una sociedad mercantil en nuestros días. Antes que nada, me gustaría comentarte esta parte que creo que Sí, ¿verdad? la plática de la razón de negocio. Es un tema muy, muy importante que también va de la mano con la cuestión de las sociedades. Cuando tú constituyes una sociedad anónima, bueno, cualquier tipo de sociedad mercantil, todas tienen un objeto social. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? Los socios difícilmente se sientan a discutir, previo a la constitución, cuál va a ser el objeto social de la empresa. Normalmente dicen, bueno, vamos a ser una constructora, como constructora le pasan el dato al fedatario público y el fedatario público pues saca de sus formatos que tiene de objeto social un volumen muy grande de objeto, dice, este es el objeto que le correspondería a una constructora. Y el día de la firma de la escritura constitutiva es cuando se enteran cuál va a ser el objeto. Y no necesariamente es a lo que se van a dedicar. Una constructora puede ser un tema muy simple, pero vamos a pensar en una comercializadora. Esas comercializadoras que venden desde botones a camiones, que venden servicios de comercialización hasta transferencia de tecnología
o que dan servicios inclusive de comercio internacional cuando en su vida han actuado ni siquiera un comercio entre estados, es un comercio regional. Hay objetos sociales muy sobrados y hay objetos sociales muy limitados. Y normalmente cuando entramos a esa razón de negocio, fiscalmente hablando, que no coincide con el mismo objeto social y con la propia alta de Hacienda que dieron, tuvimos un cliente que fue muy curioso porque era una inmobiliaria que en algún momento de su vida había sido una planta productora de alimentos, pero nunca cambiaron el objeto social ante Secretaría de Hacienda. Entonces, en su constancia de situación fiscal, aparecía como una procesadora de alimentos, aunque en el objeto social ya modificado en una asamblea extraordinaria, cambió a una constructora. Y cuando se revisa el tema de constructora, tampoco tenía que ver con el objeto que tenía actualmente, que era más remodelación de vivienda, porque en el objeto que habían colocado era edificación, no remodelación. Entonces, tenía una discrepancia severa que el riesgo que tenía, afortunadamente, no se llevó a cabo, el riesgo fiscal que podía tener era altísimo por esa situación de una discrepancia. Este tema es un punto que se tiene que resolver también de forma integral en una empresa. El objeto social antes era un tema muy amplio. Tú ponle todo. Tú di que haces de todo y más vale que abarques de más a que abarques de menos. Hoy no funciona así. Si tu objeto se limita a este nivel, limítalo a este nivel. No pongas que hagas de más cuando en realidad haces de menos. Es tan grave poner de menos como poner de más en una actividad social. Por otro lado, ¿qué podemos entender, en base a la pregunta de nuestro escucha, qué podemos entender por una sociedad mercantil? El término es muy simple y puede ser tan coloquial o tan técnico como queramos. Si entendemos lo que comentaban nuestros autores de derecho mercantil, es un conjunto de dos o más individuos, aplicable al día de hoy, van a ser 5, de dos o más individuos que se unen con un objeto determinado, bajo la aportación de un capital y con un fin expedito. ¿Esto qué significa? Estamos sumando esfuerzos de dos o más personas mediante las cuales pueden aportar capital, pueden aportar bienes o pueden aportar trabajo a un fin determinado y crear una persona jurídica distinta. Esa persona jurídica distinta, como una entidad moral, va a ser un sujeto totalmente ajeno a los mismos accionistas y esta persona va a tener patrimonio y personalidad jurídica propia. Eso vamos a entenderlo como una sociedad mercantil, que debe tener obligatoriamente un fin de lucro. Debe ejercitar actos de comercio conforme establece el propio Código de Comercio. Eso es lo que podríamos hacer. Hay sociedades anónimas, hay sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de objetos financieros. También tenemos en la parte civil sociedades civiles y asociaciones. Eso tenemos que diferenciarlas. La gran diferencia es que unas actúan con fines de lucro, como son las mercantiles, y las civiles no tienen un fin lucrativo. Ok, esa es una buena pregunta porque pues es a veces donde no mencionan. Ahora, ya nos había dado usted luz en esto, pero también preguntan, ¿cómo debe ser el objeto social y dónde se determina el objeto social de una empresa? Originariamente, al momento de la Constitución, uno tiene que establecer cuál es el objeto de una sociedad. ¿Para qué estamos constituyendo? Es más, ¿para qué unimos esfuerzos? Voy a tratar de hacerlo un poco más simple. Sí. Nos vamos a conjuntar un grupo de personas, pero debemos tener un objeto. No nada más nos vamos a agrupar para ver qué funciona. Necesitamos agruparnos con una finalidad específica. Ese objeto debe estar muy determinada todas y cada una de las actividades. Hay sociedades que son en su constitución simples. Vamos a entender una constructora, vamos a entender posiblemente una comercializadora. Pero vamos a ver una sociedad más compleja. Una sociedad en la cual se aporta el intelecto de científicos que van a hacer un desarrollo para la creación de una vacuna, hoy con el tema de boga, en contra del COVID-19.
Por otro lado, tenemos un grupo de inversionistas, porque los mismos científicos carecen del patrimonio para poder hacer la investigación y montar el laboratorio. Vamos a tener el grupo de inversionistas que van a aportar el capital para montar un laboratorio. Y por otro lado, tenemos el grupo de personas que tienen el conocimiento administrativo y gubernamental para la obtención de todos los permisos. Cada uno tiene un objeto, cada uno tiene un conocimiento distinto. Cada uno tiene una aportación que dar a esa sociedad. Todos la aportan para un fin común. ¿Cuál va a ser el objeto? Bueno, el objeto va a ser una investigación, el objeto va a ser el estudio, el análisis para llegar a una vacuna. Y después tendríamos que la comercialización. Entonces, sabemos que es un laboratorio, pero a lo mejor el objeto solamente va a ser cómo desarrollar esa vacuna. Y una vez terminado el tema del desarrollo, a lo mejor el mismo objeto de la comercialización lo vamos a trasladar a un tercero, porque solamente van a vender la misma fórmula. Si el objeto social es un tema muy específico, que deberíamos tener muy en cuenta en una sociedad. Si no lo tenemos estructurado al acto de la Constitución, sí lo podemos resolver en una asamblea general extraordinaria de accionistas, que es en la cual podríamos adecuar a una realidad nuestra misma escritura de Constitución. Es decir, a ver, esto es un objeto que no nos sirve o es un objeto que incluso es contrario a nuestra actividad. Yo no sé, va a ser el objeto. A mí no me sirve como objeto social y parte de mi actividad la compra-venta de inmuebles. Yo no necesito comprar y vender inmuebles para desarrollar mi actividad, ni tampoco necesito comprar y vender vehículos, o tampoco necesito comprar y vender artículos o mercaderías de comercio. Para mí mi trabajo es de investigación. Sí necesito comprar insumos, necesito comprar vehículos, necesito comprar inmuebles, pero propios de mi objeto. No para un efecto especulativo. Para mí el efecto especulativo va a ser el acto científico que va a desarrollar la fórmula para que después me dé cabida a venderla, comercializarla, la fórmula. Pero de ahí no voy a concluir en vender vehículos o vender casas o vender artículos adicionales de limpieza. Mi objeto está muy limitado. Es para ese desarrollo. Vamos a pensar, ya terminé mi desarrollo y quiero continuar con mi sociedad, con el grupo de inversionistas, con los investigadores y con los que tienen el know-how administrativo y gubernamental. Ya voy a cambiar de giro. Ahora vamos a ver cómo vamos a desarrollar pañales. Cambiemos el objeto y vamos a hacer ahora un desarrollo científico de cómo hacer pañales ecológicos. Este es un punto importante porque entonces, maestro, quiere decir que a lo que se vaya a destinar la sociedad mercantil deben regularmente estar revisando en su acta constitutiva, donde viene su objeto social, que sea congruente con lo que están haciendo para que no tengan problemas a futuro en discrepancias, por ejemplo, ya sea con el fisco, en una razón de negocios, o discrepancias de su propia actividad. Esto es muy interesante que lo diga, porque a veces en las aulas no se enseña eso. Normalmente se nos dice, una empresa tiene que ir ante un fedatario público, constituyes tu acta constitutiva, y ponen los socios, el objeto, y ponen de la A a la Z de objeto social, ¿no? Y que hacen esto, y si pueden lo menos, pueden lo más, dicen casi, ¿no? Ahí. Y esto viene a ser un problema. De ahí que yo quisiera también preguntarle, cuando hablamos de las asambleas que tienen que establecer los socios, por ejemplo, si nos enfocamos, por ejemplo, a sociedades anónimas, ¿podríamos decir que hay alguna logística de cómo se deben desarrollar estas asambleas? Es decir, ¿tienen un formato, una lógica de cómo inician, cómo terminan, quiénes deben estar, quiénes no deben estar? Ya sea, por ejemplo, tanto para una ordinaria como para una extraordinaria. Y otra pregunta sería si toda sociedad mercantil tiene la obligación de hacer estas asambleas. La Ley General de Sociedades Mercantiles te regula en forma genérica cuáles son las obligaciones de toda sociedad. Si tú revisas, si todos los que son abogados o estudiantes revisan la propia ley, en el apartado de las sociedades anónimas viene la regulación específica de las asambleas generales ordinarias y las extraordinarias.
Y después en cada rubro del tipo de sociedades específicas que se tiene, dice que será aplicado para esta sociedad los artículos, y que se relata todos los artículos perfectamente estructurados de las asambleas en este particular. Sí hay muchos elementos que son normativos, que los establece la propia ley, que debe tenerse primero para el acto más importante, que es la convocatoria. ¿Quién puede convocar? ¿Cómo se convoca? ¿Cuál es el término que se le da previo a la convocatoria? Y esta misma ley está específicamente regulada con el estatuto social, con el acta constitutiva. En el acta constitutiva puede regular en forma específica. Vamos a entender, a ver, la misma ley te dice, necesitas hacer publicaciones que sean de la convocatoria. La convocatoria la va a hacer el administrador o, en su caso, el presidente del Consejo de Administración o el miembro del Consejo si el estatuto te lo autoriza. Ya nos está dando pauta que el propio estatuto puede tener una regulación específica. A lo mejor el secretario del Consejo tiene facultad o cualquier miembro del Consejo puede convocar, o a lo mejor lo limitan que 2 miembros del Consejo deban convocar, no nada más uno. Esa convocatoria debe tener requisitos especiales. Uno es la fecha en que se emite. 2, la fecha de la celebración de la misma asamblea. ¿Cuál va a ser el quórum que se requiere para tener legalmente instalada la propia asamblea que se va a celebrar? En el caso de ordinarias es el 50 más 1. En el caso de extraordinarias, cuando se modifiquen objeto social o estatuto, tiene que ser 2/3 partes. La fecha en que se va a llevar a cabo la asamblea, el lugar específico, que nunca va a poder ser distinto al lugar del domicilio donde está establecida la sociedad. Esto significa, si yo tengo una sociedad constituida en la Ciudad de México y señalo que el domicilio social será la propia Ciudad de México, yo no puedo ir a Cuernavaca a celebrarla, porque estaría violentando el propio estatuto. Tengo que celebrarla en el lugar y el domicilio de la misma sociedad. Y un elemento importantísimo es la orden del día. ¿De qué va a tratar nuestra asamblea? ¿Para qué los quiero convocar a mis estimados socios a una reunión? ¿Qué es lo que vamos a tratar? Ahí es donde tú estableces si es una asamblea ordinaria o extraordinaria, dependiendo de los puntos a tratar. Se tiene que hacer una notificación personalísima a los accionistas, que se puede suplir hoy por hoy con las notificaciones en el mismo sistema de Secretaría de Economía. Hay algunos estatutos que establecen que se debe publicar en el diario oficial o en algún periódico de mayor circulación. Hoy por hoy ya con que se publique en Secretaría de Economía se entiende por solventada esta situación, lo cual es un arma a veces de doble filo, porque ¿cuántos de los que son socios revisan día a día el diario oficial de la Federación o el periódico de mayor circulación? Es más, ¿para quién es de mayor circulación un periódico o el otro, como para no darle nombre a cada uno de los medios de publicación? Vamos a clasificarlos del número 1 al 10. Para cierto número de población, el periódico 1 es el que tiene mayor circulación, y para otro grupo poblacional, el periódico número 10 es el que mayor circula. Aquel que le gusta la nota roja va a tener mejor circulación esa nota roja. Aquel que no le gusta esa nota, sino le gusta la nota de sociales o la nota deportiva, entonces cada periódico es especializado en su zona. Sería realmente imposible. Por eso vino esta reforma inclusive, donde el portal de Secretaría de Economía de la publicación de los avisos de sociedades da esa obligatoriedad. Pero regresamos al mismo punto. ¿Cuántos socios conocen la existencia del portal? Te puedo decir que si es mucho el 10%, ya estamos hablando de un número escandaloso. Es nada lo que realmente se conoce. El tema de seguridad jurídica en la convocatoria de las asambleas, ya cuando llegamos al litigio corporativo, es un tema muy complejo, donde muchas asambleas se celebran simplemente porque no se enteraron en la convocatoria los mismos accionistas. Y posterior a esto, ya buscan cómo corregir ese error de no haber sido notificados, ya sea por alguna omisión que no es dolosa, y en otros casos donde sí hubo toda la intención de publicar en un diario muy regionalito, donde no tiene gran convocatoria, o hacer la publicación en la Secretaría de Economía, donde, cuando sabemos que el socio no va a comparecer. Entonces, estos puntos de las minorías que no alcanzan a tener el quórum suficiente son afectados por este tipo de convocatorias que desafortunadamente no se regulan.
¿Cuál es la forma o el antídoto de solución? Pues tratar que siempre estemos pendientes de la misma sociedad en la que participamos como accionistas, de buscar cómo se convocan las asambleas conforme al estatuto social y derivado de esto, cómo podríamos lograr que nunca se nos pase una situación. Estas asambleas, ya que estamos convocados, vamos a pensar que llegamos a nuestra asamblea. ¿Qué formato puede tener? Pues primero, bueno, tiene que pasarse una lista de asistencia por parte del que va a presidir esa asamblea. Entonces, tiene que haber un presidente, tiene que haber un escrutador, que es el que va a contar los votos, y tiene que haber un secretario. Ellos van a ser las autoridades de esa propia asamblea. Normalmente, el presidente de la asamblea va a ser el administrador o el presidente del consejo de administración, o a menos de que los mismos miembros que estén presentes voten algo contrario. El presidente va a declarar instalada la asamblea siempre y cuando exista el quórum necesario para poderlo instalar. Exista el número de participantes conforme al capital social. Hay dos diferencias. En sociedades anónimas participan por el número de acciones que representan. ¿Qué porcentaje accionario tienen? En el caso de responsabilidad limitada, son partes sociales. Aquí no interesa cuánto tiene de capital. Aquí lo que interesa es cuántos socios se conforman. Más aterrizado. En una sociedad anónima tenemos un capital social de 50,000 pesos dividido en acciones de $1 cada una. Entonces tenemos 50,000 acciones. Tenemos 5 accionistas y cada accionista tiene un cierto volumen. Vamos a pensar, uno tiene 10,000 acciones, otro tiene 5,000 acciones, otro tiene 15,000 acciones, otro tiene 10,000, otro 10,000. Entonces está dividido en ese capital. El que tiene 15,000 tiene mayor voto que el que tiene 5. Y tiene mayor voto que el que tiene 10. Y el que tiene 10 tiene mayor voto del que tiene 5. Y si sumamos al de 15 más uno de 10 y otro de 10, van a tener posiblemente mayoría sobre los otros. Y si esos llegan a un 55% o un 52%, van a tener mayor número de votos y no importa el número de accionistas que participaron. A diferencia en una sociedad de responsabilidad limitada, donde participa el voto por cabeza. Esto significa, yo puedo, si tenemos a 5 socios en una sociedad de responsabilidad limitada, con 5 partes sociales, si uno tiene 98% y los demás tienen 0.5, cada uno tiene un voto similar. Nadie tiene un voto mayor al otro. Todos votan exactamente por igual, lo que significa que el que tiene 98%, su voto vale exactamente lo mismo que aquel que tiene 0.5. Ese es un punto que hay que tener muy en cuenta en una sociedad de este tipo, donde se representan partes sociales, no por acciones. Es un error donde muchas empresas llegan a caer cuando citan a las asambleas y dicen, yo tengo el 90% y somos responsabilidad limitada. Con que yo vote a favor, más que suficiente para que se resuelva. Y cuando se presentan y llevan el acta ante el fedatario público y la revisa y dicen, oigan, está mal su acta, porque aquí dice que 4 socios que representaban 4 partes sociales estaban en contra y usted, que tiene una sola parte, votaba a favor y se aprobó ese punto de la orden del día con un solo voto. Sí, pero yo tengo el 90%, sí, créeme. Tiene usted el 90% de un capital social, pero usted representa una parte nada más, de 5. Se requiere 3 votos de 5. Y no me importa cuánto tiene usted de capital. Es un tema que se vuelve muy complicado en la práctica y que cuando revisamos incluso a veces actas históricas, te das cuenta que traen desde hace 5 o 10 años errores en sus actas porque esos votos están mal conformados. ¿Y qué provoca esto? La nulidad de los acuerdos. Por ejemplo, maestro, ahorita que decía usted, nada más para que nos quede claro, sobre todo para los que nos escuchan, rescatar 3 puntos. ¿Qué son o cómo se forman los estatutos? Ajá, ese es el primero. 2 sería, ¿qué son esta convocatoria? Es decir, esta convocatoria, ¿por qué es forzosa de que se tenga que publicar y no pudiera simplemente
mandarse un correo a los socios para que estos pudieran venir y hacer la asamblea. Y la tercera sería, ¿qué libros son los que se manejan en las asambleas? Ok. ¿Cómo se forma un estatuto? Bueno, el estatuto se tiene que formar en un instrumento público, sea en escritura ante notario o sea en una póliza ante corredor. Es diferente a un acta constitutiva. El estatuto es lo mismo que un acta constitutiva. El estatuto Perfecto. social es la norma que le va a dar vida a una sociedad. El estatuto son el articulado de obligaciones y derechos que tienen todos los socios en relación a esa sociedad. Perfecto. Y el acta constitutiva es el documento per se que contiene el estatuto social. Vamos a entenderlo. El acta constitutiva es el papel, es el acta como tal. Y el estatuto es todo el articulado que implica en todo ese cúmulo de derechos y obligaciones, donde se establece el nombre de la sociedad, quiénes son los socios, cuál es el objeto, cuál es la duración, cómo es su forma de administración y cuáles son sus artículos transitorios. ¿Quién la va a administrar? ¿Quién es el comisario? ¿Quiénes tienen poderes? Si se va a hacer un consejo de administración, si va a ser un órgano único recaído en un administrador. Ese va a ser el estatuto social. Todas esas partes específicas de cada empresa, el articulado. Ahí se va a establecer cómo convocamos a una asamblea, cuándo va a ser una asamblea ordinaria, cuándo sería extraordinaria, cuándo se entiende válido el quórum, cuándo no se tienen válidos los acuerdos, cómo va a ser la forma de administración, qué facultades tiene el administrador, qué facultades tiene el consejo, cómo va a operar o qué funciones tiene un comisario dentro de una sociedad. Esa va a ser la diferencia entre el acta como tal constitutiva y el estatuto social. ¿Sí? Perfecto. Por otro lado, me dices, ¿qué se puede entender como una convocatoria forzosa? El espíritu de la misma ley habla de que la convocatoria debe ser personalmente notificada. Debe ser plenamente conocida por los socios. ¿Esto para qué? Para poder ejercitar sus propios derechos sociales que tienen dentro de esa comunidad mercantil. Esa convocatoria puede ser por múltiples medios. ¿Qué es lo que tenemos que acreditar para que sea válida la notificación que llegó a las manos de quien debía llegar? Eso es lo más importante. Hoy por hoy, los temas electrónicos y las notificaciones electrónicas han sido un elemento sumamente importante. Vamos a ver que a lo mejor en una sociedad hoy por hoy ya no se hace la notificación por vía periódica, sino tenemos correos cifrados con los socios en los cuales le mandamos una notificación vía correo electrónico cifrada y él nos contesta con la misma forma y tenemos un documento electrónico con la cadena de los DNs que podemos acreditar plenamente que ese correo sí llegó al destinatario y que a su vez nos contestó de recibo. Entonces, él no podría alegar en un litigio de que no le llegó a sus manos esa notificación, a pesar de que no haya sido notificada en los medios específicamente que señale o el estatuto o la propia ley. Con que lo tenga en mano y esté plenamente notificado y él acepte la notificación y se reconoce que está notificado, más que suficiente para que sea una notificación válida. Cosa distinta sería que omitamos hacer la notificación electrónica por vía de economía o el omitir hacer la publicación en el medio impreso y no tengamos un solo elemento de prueba de que efectivamente llegamos y le entregamos la convocatoria en mano, porque nunca nos acusó de recibo. Ahí sí tendríamos un problema muy complicado de acreditar que efectivamente se hizo saber. O sea, no es necesario hacer o sea, no es como tal obligatorio tener que hacer una publicación en un diario de mayor circulación ni en la Secretaría de Economía. Entonces son muchos socios y yo garantizo que les llegó y tengo el quórum a todos los socios, pues ya con ese requisito, pues ya paso ese tope. Es más, incluso la misma ley prevé que aunque no exista convocatoria y estén presentes todos los socios en la asamblea, se tendrá por válido. Perfecto. El efecto de la convocatoria es una simple notificación. Y esa notificación, su finalidad es hacer sabedor.
de cualquier modo, de cualquier medio. Perfecto. Si lo hacemos sabedor y tenemos el elemento de prueba fehaciente para acreditar que evidentemente sí fue sabedor de esa convocatoria, se entiende subsanada cualquier omisión que se pueda hacer de publicación. No pasa de nada. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. ¿Y de los libros qué nos puede Y decir? de los libros, ¿qué libros te requiere tener una sociedad? Su libro de registro de accionistas, que hoy por hoy es el más importante por el tema de evidenciar quiénes son los accionistas de cada empresa ante las autoridades fiscales. Ese libro debe de tener perfectamente estructurado qué número accionario se tiene, cuál es el capital social de la empresa, el objeto de la misma, y identificar plenamente con CURP y RFC al accionista, para que no exista ningún tipo de duda de que la persona efectivamente existe y efectivamente sí es accionista de la sociedad. Hay un tema que es un poco importante de los múltiples accionistas o las personas que son accionistas de múltiples empresas, que se empezó a dar mucho con el tema de los factureros. Tenían un solo accionista que era accionista en 400 empresas. Y curiosamente todas eran factureras. Y cuando el Servicio de Administración Tributaria iba y localizaba al accionista, resultaba que vivía en una vivienda de interés social que no llegaba a un valor de 150,000 pesos en un pueblo remoto en la Sierra de Oaxaca. Entonces, era increíble tener un accionista. Ese es el tema que hay que tener cuidado con este registro, por eso es muy obligatorio conservarlo. Otro es el libro de registro de asambleas. Y ese libro de registro de asambleas es lo que le va a dar certeza a la autoridad fiscal, uno por uno, cuáles son los acuerdos que ha tomado la sociedad, ya sea en vía ordinaria o en vía extraordinaria. Es un libro que va foliado, que va certificado por el propio fedatario y que van todas las asambleas agregadas. No basta tener la escritura de una asamblea en la mano, hay que tener el libro por transparencia. Y en el caso de que llegue a estar administrado por un consejo de administración, el libro de actas de consejo, de las sesiones de consejo, que es donde se toman las decisiones administrativas importantes de la sociedad. Perfecto, y ahora vamos, como dicen, al tema, a la carnita también de este tema. ¿Cómo conectamos el hecho de que, por ejemplo, existan libros contables que se aprueben, por ejemplo, en las asambleas cuando hay un aumento de capital, una disminución de capital, o cuando se busca plantear un objetivo que se busca obtener un beneficio económico a futuro, que por ende va a tener también pues una repercusión fiscal? Es decir, cómo ya vamos a adentrarnos en lo peligroso que puede ser no tener unas asambleas reales, acordes con las nuevas reformas fiscales, por ejemplo. ¿Qué puntos tenemos que tomar en cuenta como accionistas, como abogados, por ejemplo? Lo más ortodoxo que puede hacer una sociedad, porque hay que revisar que la parte ortodoxa a veces no es la más práctica para cualquier empresa o para cualquier comerciante. La parte ortodoxa es que deberían coincidir los libros de acta de asamblea con los libros contables. La parte ortodoxa es que debe coincidir el capital social, corporativamente hablando, con el capital contable de una empresa, en la parte fija o en la parte variable. Los efectos prácticos pueden ser de múltiples situaciones, dependiendo de cada caso concreto. Podemos ver que una sociedad tiene capitales en partes fijas y en partes variables, que puede estar perfectamente adecuado con la parte contable, no tendría ninguna complicación. La parte fija es lo que no va a tener movilidad y la parte variable es lo que va a tener ciertos movimientos dependiendo de las operaciones de la sociedad. Ahí es donde pueden entrar capitalizaciones de créditos con acreedores, pueden entrar nuevas aportaciones temporales o definitivas, y eso puede irse justificando y acreditando con la parte de los libros contables. Considero que el tema más importante es no obviar esa obligatoriedad de tener las asambleas validadas. ¿Cuál es la practicidad de una asamblea? Y es lo que muchos accionistas tienen miedo. Es que si yo hago en un acta de asamblea mi validación de estados financieros, tengo que pegarle el estado financiero al acta, ¿no? A ver, el estado financiero es un documento anexo al acta de asamblea. El acta de asamblea solamente habla si se valida o no. Cuando en la práctica nosotros presentamos como administradores de una sociedad
los estados financieros para que los valide la asamblea de accionistas, nosotros previamente lo tenemos que poner a la vista de los socios por conducto del comisario de la sociedad. El comisario va a emitir un dictamen técnico, si está bien o no está bien, o si tiene algunas observaciones para que yo como administrador las corrija. Y el momento de la asamblea es porque todos los accionistas previamente ya revisaron, ya tengo yo prácticamente hecho el dictamen del comisario de la sociedad y lo único que me dicen es, ¿se valida o no se valida? Y el documento anexo, que es el estado financiero, se va a la parte contable, no se queda en la parte corporativa. Porque el peligro o la duda que a veces se tiene es, y si en la asamblea otorgamos poderes a terceras personas, se van a enterar de mis números que estoy presentando en mi asamblea de validación de estados financieros. No, no pasa nada, simplemente se señala, se aprobó o no se aprobó. Y el libro contable es el que va a llevar todo el registro completo. Por eso es muy importante llevarlos de la mano. Es que suena sencillo, pareciera, ¿no? Pero me pongo a pensar y digo, pues realmente sí es complejo, más si no hay mucha comunicación por parte de las personas que organizan las asambleas. Y esta cuestión de, por ejemplo, cómo yo poderle demostrar el día de mañana a la autoridad fiscal que pues, no quise abusar, es decir, que no quise eludir el pago de un impuesto, ¿no? Cuando pues, a ciencia cierta no puedo yo comprobar, por ejemplo, que si mi beneficio fiscal tiene que ser mayor o es mayor al beneficio económico esperado, no sé si me logro explicar, es decir, Sí, claro. se vuelve algo corrioso porque partimos de un piso en el cual no sabemos en la praxis cómo aplicarlo. Si de por sí en la materia mercantil teníamos ya problemas, como usted bien lo decía al inicio, estos datos de que no lo llevan regularmente, no ponen atención a sus objetos sociales y demás, pues ahora si yo lo fusiono con la exigencia de que ya la autoridad me va a poder estar revisando también esta parte, ver las asambleas, que se adopten, por ejemplo, las normas de información financiera, etcétera, etcétera, pues imagínense, va a ser una cacería de brujas muy interesante el día de mañana. Se escucha realmente cuesta arriba todo lo que se tiene que hacer. Se escucha que es algo verdaderamente de otro mundo, o que estamos ante una contingencia que puede ser peligrosísima. Yo creo que la mejor forma de resolver una problemática siempre es la precautoria, nunca la de solución del problema. Perfecto. Cuando tú llegas a querer solucionar, cuando está detonado ya una revisión de carácter fiscal, es donde normalmente tenemos problemática. Si esperamos a que nos llegue el requerimiento de la autoridad fiscal a la presentación de libros y en ese momento pretendemos resolver nuestras ausencias que tenemos en base a estas asambleas o en base a la validación de estados financieros, claro que vamos a tener una gran problemática. Si lo logramos hacer en forma preventiva, ya hoy tenemos un problema que no ha sido detonado por una autoridad fiscal. Pero sabemos que ahí hay un foco rojo. Hay que tratar de resolverlo para que el día que llegue a lo mejor una revisión, tengamos perfectamente estructurado el portafolio corporativo junto con el portafolio contable y que los dos estén estrechamente de la mano y que sean acordes. Porque normalmente, cuando se revisa sin esa supervisión previa entre el equipo contable y el equipo legal, así es, se presentan todas estas anomalías. Y es donde le empieza a votar toda la discrepancia fiscal a la autoridad hacendaria. Porque no es posible que tengas movimientos contables de este volumen cuando tu capital social lo tienes así. Cuando no me tienes identificados quiénes son tus socios. Cuando tu socio ni siquiera tienes comprobante de domicilio. No sabes ni cuál es el CUR. Es más, no hay asambleas donde tengas identificado el RFC. Una práctica que se dio muy común era, vamos a comprar una sociedad con socios. Esa era una práctica que se hacía común en muchas empresas, porque se vendía la idea de que era la forma de protección a los que realmente eran accionistas. O vamos a sacarte a ti como accionista y pongamos un angelito que nunca lo van a encontrar. Antes funcionaba, hoy ya no sirve eso, hoy al contrario, genera una problemática muy severa. Hay una cuestión que es el criminal compliance, que incluso ya aplica en México,
donde ya no nada más la responsabilidad la trae el apoderado de la empresa, la responsabilidad solidaria, ya no es subsidiaria, es solidaria, inclusive en vía penal, es para apoderados, administradores, contadores, abogados y socios de la empresa. Entonces, ya no es tan fácil poner angelitos que simulen que son los socios y nosotros estar desde atrás moviendo los hilos como títeres y cobrando el dinero y llenando la bolsa. Ya no se puede. Es un tema que está totalmente bloqueado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Regularizarla antes de que tengan una visita. Teniendo la visita en puerta, ya no lo van a poder regularizar. Posiblemente lo logren, pero va a ser una regularización poco transparente. Si para algo nos sirven las matemáticas en este mundo, desde la época de los romanos y de los griegos, es sobre el tema de variables. Una variable implica que si toda tu vida has tenido este rango y de repente tienes un pico, lo único que va a provocar es que tengas un sobresalto, ya sea fiscal, corporativo, personal, de cualquier índole. Sí. Y esta parte es la que revisa normalmente cualquier autoridad. Si tú tienes en tu banco un depósito regular de 3,200 pesos, sí, eso no es cierto. Caen 3 millones y al mes siguiente 1,200 pesos, evidentemente que es un pico de estadística. No es de que alguien esté revisando tu cuenta bancaria, no es de que esté 3 funcionarios sobre tu registro federal de contribuyentes o de tu empresa revisando toda tu operación. Estamos hablando de que son variables matemáticas lo que hacen. En el momento que tiene una variable matemática, de inmediato les aparece en el sistema, ya sea en el banco, ya sea en Hacienda, ya sea en cualquier lado, y por eso aparecen así. La unidad de inteligencia financiera se guía sobre esas variables. Y vaya que son temas muy interesantes que valdría la pena también platicar en otros momentos. Maestro, el tiempo es bien envidioso, es el menos amigable de todos nuestros amigos, se adelanta y nos quita rápidamente todo lo que queremos hablar y decir. Ya para ir terminando, agradeciendo también de antemano su tiempo, su disponibilidad, creo que el tema es muy interesante y es titánico hablarlo en poco tiempo cuando es algo que en la práctica usted lo vive y son, pues vaya, es el pan de cada día a veces, yo creo. Sí me gustaría hacerle esta última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Como bien sabe, pues ya dijimos que son estudiantes. Usted como profesionista que ya es encumbrado, ¿qué le recomendaría personalmente a todos aquellos futuros abogados que el día de mañana quieren desempeñarse en esta bonita carrera del derecho? Yo creo que nuestra profesión es una profesión milenaria. Vivimos en un ámbito tecnológico que ha ido cambiando muchos aspectos. Yo leía hace poco tiempo un artículo donde decía las profesiones que tienden a desaparecer. Y por ahí una de las que señalaban era la de los abogados. Yo la verdad no lo creo. Yo creo que somos una profesión que somos perennes pese a la expectativa tecnológica que se tiene. Nuestra profesión es una profesión muy vasta. Podemos abarcar muchas áreas, áreas humanistas, áreas científicas, áreas tecnológicas, porque el derecho es amplísimo. El derecho es aplicado a toda la vida, a todas las actividades que hacemos día con día. Desde que nos levantamos tenemos normas, desde que nos salimos a la calle tenemos que cumplimentar normas. Y nuestra vida diaria como abogado es eso, el estudio de una norma de cualquier tipo, de convivencia social, una norma legal, una norma familiar. Yo lo que le recomiendo a los estudiantes es, hay que entender dónde estamos posicionados. Nuestra carrera es una carrera hermosísima, donde podemos ser lo que nosotros queramos. Podemos lograr por nuestro país todo lo que ustedes sueñen. Nunca darse por vencidos. Siempre hay 2 caminos que podemos seguir cuando estamos estudiando. El camino sencillo, que es el camino de ir avanzando conforme va pasando el tiempo, avanzar más por cansancio que por conocimiento, y el otro es un camino de estudio. Nosotros tenemos que estudiar mucho, tenemos que leer diario. Te puedo comentar que aquí en la oficina, diario, en escritura,
redactamos en el orden de unas 200 a 250 páginas, que es lo que redactamos diario. Y cuando se lo planteas a veces a los alumnos, dicen, qué horror, ¿cómo voy a escribir todo eso? Se me van a tallar las puntas de los dedos escribiendo en la computadora, o me voy a quedar sin ojos leyendo tanto. Esa es parte del conocimiento que nos toca hacer. Esa es parte de las cosas que tenemos que seguir buscando. Cómo tratar de buscar no ser mejores nosotros, sino cómo buscar que nuestro país y nuestra sociedad siga creciendo y que logre ser un México mejor. Esa es nuestra función como abogados. Exigirle a la autoridad que cumpla las leyes. Nosotros cumplirlas. Exigirle a los demás gobernados, a los que tenemos al lado, que acaten las disposiciones legales. Si logramos hacer eso, vamos a tener un mundo mejor y vamos a tener un país de excelencia. Mientras pensemos que las leyes son para violarse y las normas para corromperse, nunca vamos a salir del agujero en el que podemos estar posicionados. Completamente de acuerdo con usted, querido maestro, y muchas gracias por este mensaje. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, nuevamente como director del seminario. Agradecemos sobre todo a nuestra estrella del día de hoy, el maestro Miguel Antonio Saucedo Ramírez. Gracias por su tiempo, maestro. Gracias por compartir sus enseñanzas. Este espacio es suyo y esperemos tener la oportunidad de contar con su presencia más veces a futuro. Y a usted, Radio Escucha, a usted, persona que nos está viendo, por favor, comparte este material que puede ser de gran ayuda, de utilidad a un amigo, a un familiar. No sabe bien que puede ser a otra persona. Suscríbase para que día con día se mantenga actualizado. Subimos nuevo material diario. Y sobre todo, regálenos un like si es de su agrado. Maestro Miguel Saucedo, muchas gracias y nos vemos para la próxima. Desde aquí, un gran abrazo. El agradecido soy yo. En verdad ha sido un placer estar contigo en este momento. Mis mejores agradecimientos al señor director y a todo el equipo que hace posible este tipo de transmisiones. Los felicito, enhorabuena y adelante. Yo encantado de la vida cuantas veces ustedes quieran invitarme y que yo tenga la posibilidad de conocer del tema, cuenten conmigo. Perfecto, pues ya es una promesa y seguimos en contacto. Hasta pronto, querido maestro. Hasta pronto, gracias.